Turno para Darío Adanti, que además nos va a dar un punto de vista muy particular, porque él trabaja en una publicación satírica y es humorista gráfico. Y eso es muy concreto y muy interesante. ¿Qué tal? Ahí me escuchan, ¿no? Todo bien, vale. Sí, porque quería que ponerme yo a hablar de los problemas que puede tener el periodismo con respecto a la libertad de expresión era absurdo, porque yo no soy periodista. Entonces también iba a hablar de oídas. Pero sí que como humorista, y aquí empieza, tenemos otros problemas que por ahí no vienen del mismo lado, ¿no? Y el texto que les voy a leer, que escribí, y que son cosas que yo he ido hablando con todos compañeros de la profesión, como Manel Fondevila, Vergara, mis compañeros de Mongolia, Mauro Entrialgo, la gente del Temeo, son cosas que venimos hablando en general en muchas charlas, ¿no? Y que apela más bien a, no tanto al poder, sino que apela más bien a la democratización nuestra propia concepción de la libertad, no como humoristas, sino como ciudadanos todos. Así que voy a leer el texto. Bueno, buenas tardes. Para empezar, no soy periodista, soy humorista. Así que les voy a contar un chiste. Este chiste es de Juan Verdaguer, un humorista argentino de los años 60. El chiste dice así: qué bárbara que es la ciencia. Ahora para adelgazar ya no necesitas hacer dieta. Te tomás una pastillita y adelgazás al momento. Mi tía Puri, que estaba hecho un tanque, se tomó una pastillita y a la semana pesaba solo 40 kilos, con cajón y todo. Así que empecemos. A partir de aquí. Como les digo, soy humorista. Y tenemos un problema los humoristas, que no sé por qué tenemos una especie de mala fama que recae en nosotros mismos. La mayoría de los humoristas no les gusta considerarse humoristas. Ustedes pregúntenle a los humoristas y te van a decir que hacen viñetas, que no hacen humor. Que son comediantes, no hacen humor. Que hacen comedia, que son cómicos. La palabra humor parece que la tenemos prohibida. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación cristiana y moral que venimos teniendo en estos países, tanto el vuestro como el mío, que ahora es este, pero que también es otro, ¿no? Entonces, a ver, casi todos los periodistas, digamos, les quiero contar a todos ustedes que serán la mayoría periodistas, por qué creo que el humor es ese hermano menor de la prensa que es el primero en llevarse los golpes. Somos algo así como el pajarito de la cueva del minero. Es decir, somos los primeros en asfixiarnos con el gas. Solo que nadie se da cuenta, porque somos un pajarito que estamos ahí cantando, tocando los cojones, y luego ya viene lo peor, ¿no? Estamos en una sociedad donde el cerco al humor se cierra cada vez más. Y ojo, no nos engañemos, no se cierra solo desde el poder. No es solo la derecha la que cuestiona nuestros recursos y nuestras herramientas. Desde sectores que a priori se dicen afines, sectores del progresismo, tanto ciudadano como político, la moral de la educación cristiana y la culpa pequeño burguesa está tan arraigada que colaboran e incluso promueven este corralito hacia el humor. Y no siempre es por moral. A veces es simplemente por incomodidad, otras por sectarismo, otras por ese buenrollismo que pretende que solo veamos la parte buena de la humanidad, porque si solo vemos lo bueno, crearemos a imagen y semejanza una sociedad en base a esa ficción que no existe. Como si el humorista fuera creador de sociedades y no solo un hacedor de reflejos de esa realidad que es anterior al chiste, es decir, a su obra, y no posterior. Déjenme darles unos ejemplos de los ataques de diferentes sectores a los que estamos acostumbrados los humoristas de la prensa, incluso aquellos que se avergüenzan de la palabra humorista. Tomemos como ejemplo el chiste que les acabo de contar de Juan Verdaguer de los años 60. Mi tía se tomó la pastillita y adelgazó en una semana, ahora pesa solo 40 kilos con cajón y todo. El poder político de derechas nos podría atacar y censurar por decir que el humor negro, lo negro del chiste, no está bien mostrarlo porque muestra una parte oscura de la sociedad que desanima. El poder económico puede atacar al humorista por decir que esa crítica a la industria farmacéutica es destructiva porque ese gran negocio de los laboratorios hace muy bien a la humanidad. Claro, si olvidamos la talidomida y tantos otros horrores. Sectores de la izquierda pueden atacar al humorista por reírse de una tragedia. Tú no sabes el drama que viven las familias que han perdido un ser querido por un medicamento. Otros sectores progresistas pueden atacar al humorista por reírse del gran problema de la obesidad. ¿Sabes lo duro que es tener un pariente que sufre de obesidad? Esto sería como si hoy en día no solo la alta sociedad británica se sintiera ofendida por los viajes de Gulliver, obra cumbre de la sátira, sino que incluso hubiera ONGs que le hicieran juicio a Jonathan Swift por hacer mofa de los enanos en el capítulo de Lilliput. O que en una asociación protectora de animales criticara a Herman Melville por matar animales en Moby Dick. Y este es el cerco que se cierra y por diferentes vías y diferentes motivos. El humorista se ve atacado, censurado, denunciado por algo, un chiste que en el fondo es una irrealidad, parodia de lo real, realidad inventada, y que es producto de su fantasía, como toda metáfora, y que no deja de ser lo mismo que un cuento, una novela o una poesía, es decir, un acto de ficción. Cuando empecé a trabajar de humorista en prensa a principios de la década del 90, en Buenos Aires, Argentina, trabajaba en el suplemento Sátira 12 de Página 12. En aquellas épocas del menemismo,
No era la misma situación de la España de hoy, pero tiene similitudes. El poder político como mano ejecutora de los grandes intereses económicos, una corrupción generalizada y un descontento que luego cuajaría una década más tarde cuando yo ya no vivía en Argentina. En aquellas épocas, cuando trabajaba en Sátira 12, el suplemento de Sátira de Página 12, ya se hablaba mucho de que la libertad de prensa no existía, que lo que existía era la libertad de empresa, es decir, de la empresa dueña del medio de comunicación. Si un chiste o un artículo va en contra de un anunciante, el artículo y el chiste no se pueden publicar porque el anunciante puede retirar sus anuncios, fundamental para la existencia del medio. Esto, con la prensa independiente, más o menos lo logramos controlar, porque lo que hemos hecho en nuestros propios medios, hemos hecho planes de negocio que no dependan de esa publicidad, aunque la tengamos. También ya existía el sectarismo. Partidos o grupos de izquierda a los que éramos afines se ofendían ante un chiste o un artículo que no les era propicio, se quejaban de que dicho chiste o dicho artículo le hacía el juego a los que en realidad había que criticar y sacar del poder. No creo en el humor dirigido, no creo en el humor unilateral. El humor como ficción tiene la realidad como materia prima, pero toda la realidad. La realidad no es blanco y negro, ni siquiera está en gama de grises, no, la realidad es multicolor. Ni siquiera el catálogo Pantone tiene tantos tonos como la realidad. Pero esa realidad es solo materia prima para la creación de una ficción y como tal debemos considerar al humor, por más de actualidad que sea, no deja de ser una ficción. Cosas con las que nos hemos encontrado los humoristas continuamente en nuestro trabajo y que son indicadores de que incluso los sectores más abiertos de la sociedad mantienen una férrea moral heredada que los aleja de lo democrático. Nos dicen, ese chiste es de mal gusto. Vale, ¿podría usted definirme el buen gusto, el mal gusto o el gusto simplemente? ¿Alguien lo ha definido? ¿Cómo lo definimos? Nos dicen, este chiste es una falta de respeto. Vale, ¿cómo se aplica el respeto a una obra de ficción como es un chiste? Nos dicen, este chiste es dañino. Vale, ¿cómo puede ser dañino una ficción que nadie te obliga a ver ni a leer? Nos dicen, este chiste le hace el juego al enemigo. Vale. Pero ¿desde cuándo un chiste ha tenido tanto poder como para hacerle el juego a alguien? Nos dicen, es ideológicamente peligroso. Vale, pero como obra de ficción no hay que confundir la obra con el autor. Nos referimos a la ideología del chiste o a la ideología del humorista. Nos dicen, no es humor inteligente. Vale, pero es que toda ficción funciona al nivel de la inteligencia. Por más básico que sea el chiste, por más que sea del señor Barragán, ese chiste funciona a nivel inteligente. Tú cuéntale el chiste a un perro y el perro no se va a reír, ¿no? ¿Cómo no va a ser inteligente si hasta el chiste más casurro es un juego de palabras, una ficción que necesita de la inteligencia para hacer? Nos dicen, te has pasado. Vale, pero ¿acaso nos sirve para eso la ficción? ¿Para pasarse? ¿Para jugar a ser lo que no somos? ¿Para sacar a pasear nuestros demonios y que paseen en la ficción para que sigan contenidos en los actos de día a día? Nos dicen, es que esto ya no es humor. Entramos en terreno delicado. ¿Podría usted definir mi humor? Hace 25 años que trabajo de humorista y busco una definición universal del humor que aún no he encontrado. Y no solo yo. La buscó Voltaire, Freud, Tomás de Quincy, Oscar Wilde, Macedonio Fernández, entre muchos otros que lo han intentado. Y como todo pensador, solo han podido dar con una definición parcial. Inténtelo usted a ver si encuentra la definición universal del humor. Valiente. Nos dicen, ese chiste ofende, vale. Pero es que el nivel de tolerancias a las ofensas es muy personal, no es un canon. Incluso cambia en una misma persona a lo largo de su vida. ¿Cómo atenerme a algo tan intangible? Nos dicen, tú no sabes el daño que puedes hacer con esto. Vale, pero ¿realmente crees que la palabra en la ficción tiene tanto poder como para hacer daño más allá de una incomodidad momentánea? ¿Dura lo que dura tu lectura de mi chiste? Nos dicen, usas palabras hirientes. Vale, pero ¿he inventado yo esas palabras? ¿Las he convertido yo en algo hiriente o simplemente las he usado? El gran escritor americano Don DeLillo en su novela Mao II dice que el triunfo del terrorismo es el fracaso de la palabra. Antes un libro como uno de Voltaire, por ejemplo, podía generar una conciencia y desembocar en una revolución. Hoy no, la palabra pierde ante el acto real de la violencia, porque la palabra es solo una representación, mientras que la violencia es acto, es un hecho fáctico. Si te ofende un chiste, no leas a ese humorista, eso lo puedes cambiar, aquí sí que tienes el poder en tus manos. Y ese poder no está en censurarlo o boicotearlo, por más repudiable que te parezca el chiste. El poder lo tienes tú, no lo leas, no lo sigas, ignóralo, ignórame. En cambio, si lo que te ofende es la corrupción, la reforma laboral, el poder de la banca, la desigualdad impuesta a fuerza de ley, entonces sí que es mucho más difícil cambiarlo. El humor es un juego que propone un maestro de ceremonias que es el humorista y que es compartido por sus lectores. En ese juego, humorista y lectores pueden jugar a ser buenos o a ser malos, a ser ingenuos o sádicos, pueden jugar a ser lo que no son. Pero que estén jugando a hacer algo que no son no los convierte en el personaje que interpretan en el juego. El humor es como el sadomasoquismo.
Ambas partes pactan un rol, ambas partes lo juegan, ambas partes, aunque tú no lo entiendas, obtienen placer de ese juego. Si a ti ese juego no te da placer, no lo juegues, pero no señales a los otros diciendo que están enfermos porque juegan algo que tú no entiendes. Ya termino, no se preocupen. Tenemos que estar alertas para no permitir que sea el lector... tenemos que estar alertas para no permitir que, sea el sector que sea, venga de donde venga, tenga las mejores o las peores intenciones, se intente censurar, silenciar, fiscalizar el lenguaje o boicotear el humor. El humor venga de donde venga. Porque en la creación artística, como en la imaginación, no debe haber límites más que los que se imponga el mismo artista. El humor no es vanguardia social, que nos quede claro. El humor no es vanguardia social. ¿Vale? No se puede hacer humor con algo que aún no existe. No puede uno, el humorista, tomar como materia prima una luz que aún no se ha encendido para mostrar las sombras que aún no se han proyectado. El humor es retaguardia. El humor muestra lo peor de nosotros mismos, a veces del otro y a veces de uno mismo, del mismo humorista. O sea, que ¿por qué no voy a poder ficcionar sobre mis propias miserias? ¿Por qué yo, como creador de una ficción llamada humor, no puedo mostrar mis contradicciones y jugar a ser y a mostrar lo peor de mí mismo? Por miedo a que crean que ese yo es mi verdadero yo. El humor como juego es también el sacar a la luz, en un entorno controlado como es la ficción, nuestros miedos, nuestros pensamientos más oscuros, nuestras actitudes más indignas, nuestras crueldades y nuestras debilidades. El humor como espejo es exorcismo de nuestros males, reflejo de lo peor de nosotros mismos, nunca de lo mejor. Para eso ya están otros géneros de la ficción. Dijo una vez el periodista Enrique González que la corrección política había nacido del progresismo como forma de proteger a las minorías, pero que esa misma corrección política terminó convirtiendo a las minorías en débiles. Muchas veces en nombre de esas minorías se ataca al humorista de sectores que no pertenecen a esas minorías. Decirles que espero que las minorías sean más inteligentes que los sectores burgueses que pretenden protegerlas, porque el humor no es la causa de las injusticias, simplemente es su reflejo. Y si se ataca al reflejo, la imagen real, es decir, los hechos, campan a sus anchas porque el resto está distraído atacando y censurando a un simple e inofensivo reflejo. El gran maestro satírico español Andrés Vázquez de Sola fue una vez increpado en una charla, por un chiste que había publicado donde utilizaba el insulto hijo de puta. Vázquez de Sola lo increparon, le dijeron, ¿por qué utiliza esa palabra? Es muy dura para todas las mujeres que trabajan en la prostitución y que están obligadas y que son esclavas sexuales. Vázquez de Sola respondió, yo no inventé las palabras, pero tengo la obligación de usarlas. Cuidemos esto, estemos alertas, no importa de dónde venga la censura, porque si no, a esta nuestra sociedad le va a pasar lo mismo que a la tía de Juan Verdaguer. Se va a tomar la pastillita de lo inofensivo, lo que no ofende, y va a perder tanto humor, tanto pero tanto humor, que va a pesar tan solo 40 kilos. Eso sí, 40 kilos muy serios, respetuosos, inteligentes, educados, comprometidos, concienciados y elegantes 40 kilos. Pero ¿de qué le van a servir 40 kilos si son con el cajón y todo? Nada más, gracias.